Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 31, luchando contra monstruos en una mina parte 2. ¿Cómo se ve? Na GUID, señora. Dalrak respondió a Roland mientras golpeaba el pasillo derrumbado con un pico que agarró del suelo. Era un enano, así que sabía un poco sobrevivir bajo tierra y en cuevas. Nos va a tomar al menos un día tai claro tu páramo. Spoiler. It's going to take us at least a day to clear this, or more. El túnel del que venían estaba en ruinas. Dalrak también mencionó que no estaba seguro de que tan profundo se había derrumbado allí, que podrían tener que pasar días desenterrándose. Sin embargo, este no fue el mayor problema, ya que el verdadero problema eran los monstruos hormiga que podrían provenir de cualquiera de los otros túneles que se conectaban a esta caverna más grande. El área en la que se alojaban tenía unos 50 metros de diámetro y 3 metros de altura. Había 4 túneles que se conectaban a él y se ramificaron en más. Algunos eran callejones sin salida y otros conducían a lugares como este. Tenían dos opciones, o bien desenterrarse con la esperanza de que el pasaje que tomaron anteriormente no colapsará en ninguna otra sección. El otro atravesaba los túneles que conectaban con otra salida. No me gusta esto, nunca mencionaron que este lugar sufrió terremotos. Roland expresó su opinión mientras el resto del grupo se reunía. Todos estaban en alerta máxima. El elfo estaba parado más cerca de uno de los pasillos y estaba escuchando a cualquier monstruo que se acercara. ¿Crees que fue otra cosa? Orson preguntó mientras pateaba una roca que cayó por la caverna rocosa. Produjo un pequeño eco que viajó a través del gran espacio abierto. No estoy seguro. Podría haber sido uno de los otros equipos luchando contra los monstruos hormiga debajo o encima de ese corredor. Dio su opinión. Tal vez los otros equipos estaban luchando contra enemigos fuertes y usaron algo de magia explosiva para escapar. Cosas como los pergaminos de hechizos eran bastante comunes y el grupo con aventureros de nivel 2 podría haber tenido algunos de nivel 3 con ellos. ¿No son las hormigas buenas cavando? Tal vez simplemente cavaron debajo de ese túnel. La chica medio gnomo intervino, esto también era una posibilidad. Sin embargo, eso no explicó el fuerte sonido antes de que el túnel colapsara. De cualquier manera, tenemos que salir de este agujero de mierda. Orson proclamó mientras retiraba un poco de sangre de su gran espada. Finalmente pudo balancearlo en esta cueva más grande. No sirve de nada quedarse aquí, como dijo el mago, solo tenemos que seguir el mapa hasta la salida. Oye, su nombre no es mago, es Roland. Elsie le gritó a Orson, quien se estremeció un poco, pero rápidamente se recuperó mientras parecía enloquecido. Roland se sorprendió por el breve arrebato de la niña, pero él solo asintió con la cabeza como agradecimiento. El medio gnomo fue tímido sobre el gesto mientras giraba la cabeza hacia un lado mientras se sonrojaba ligeramente. Lo que sea. Las hormigas aún no representan un problema, podríamos intentar avanzar. También existe la posibilidad de que nos saquen de todos esos túneles si esperamos aquí. Dijo Roland mientras el grupo continuaba discutiendo la situación. Finalmente, todos estuvieron de acuerdo en que esperar aquí y cavar probablemente no sería la mejor opción. Las hormigas podían continuar interminablemente pululando desde todas las direcciones si permanecían demasiado tiempo en un solo lugar. También podrían cavar más túneles y venir desde abajo o desde arriba. Roland colocó el mapa en el suelo y lo miró junto con Selanar y Elsie. La niña estaba ansiosa por aprender algo de lectura de mapas y también estaba interesada en la conversación que los dos estaban teniendo. Estamos aquí, el túnel colapsado del que venimos está aquí. Tenía algo parecido a un crayón rojo con él, así como un lápiz para garabatear en el mapa. La salida más cercana debería estar aquí. Marcó su destino en el mapa. Por la longitud de los túneles podía decir que probablemente tomaría algún tiempo llegar allí. Probablemente podríamos tomar un descanso aquí en este cruce que se conecta a más túneles. Es aproximadamente del mismo tamaño que esta caverna. A los dos guerreros del grupo no les importaba mucho lo que Roland y los dos rastreadores estaban discutiendo. Se pararon a un lado mientras los vigilaban. Selanar asintió mientras miraba el camino que iban a tomar. Elsie se rascó un poco la cabeza ya que no estaba muy bien informada con la lectura de mapas o la medición de la distancia. Esto sería algo que quería buscar cuando regresara a la ciudad. Después de presenciar a estos dos, poco a poco se fue dando cuenta de lo que un buen explorador debería ser capaz de hacer. No había mucho que empacar además de la antena de hormigas y las piedras de maná más grandes que tenía la versión evolucionada de las hormigas obreras. Un monstruo que había pasado por al menos una evolución en su vida siempre poseería un núcleo de monstruo. Cuantas más evoluciones, más grandes y densas se volvían. El tamaño no siempre fue un indicador de calidad, ya que las piedras de maná podían clasificarse de manera similar a las runas, desde menores hasta legendarias. Los orbes de luz de maná flotaron hacia adelante justo encima de la cabeza de Dalrak cuando entró en el nuevo corredor. Todo el grupo se aventuró hacia adelante, pero ahora tenían que dar cuenta de los ataques desde atrás. Esto hizo que Orson se moviera a la línea de fondo para proteger a los miembros blandos de su partido. Viajaron hacia adelante, lentamente hacia lo desconocido. No sabían si las otras partes estaban bien, pero las hormigas obreras básicas no representaban una gran amenaza para ninguna de ellas. Los problemas comenzaron cuando entraron en juego los que escupen ácido. Les tomó alrededor de media hora encontrarse con otro grupo. Este también fue mezclado, teniendo las variantes avanzadas rociadas en la mezcla. Dalrak recibió un par de disparos de ácido con su escudo, mientras que Roland lanzó una barrera defensiva alrededor del grupo con un encantamiento real esta vez. Había renunciado a moler su habilidad en este punto. Necesitaba guardar los pergaminos de uso único para más tarde. Se desconocía cuántas hormigas habría e incluso tener un pergamino más podría cambiar el rumbo a su favor.
El mayor inconveniente en esta estrategia fue que los miembros de su partido tenían que contribuir mucho más ahora. Había atravesado a las hormigas con rollos de hechizos rúnicos, pero ahora los estaba conservando lanzando hechizos regulares basados en encantamientos que necesitaban tiempo para prepararse. Dal'Raq, pato a un lado. ¡Ay, señora! Explosión de maná. Un gran orbe concentrado de maná viajó más allá del enano y se conectó con dos hormigas escupidoras de ácido. Hubo una pequeña explosión que hizo que los dos monstruos perdieran partes de su tórax. Esto los dejó incapacitados pero no muertos. Esto fue suficiente para que el tanque del grupo hundiera su alabarda sobre sus cabezas. Mana Blast era el hechizo más poderoso que un mago novato de nivel 1 podía reunir. Más tarde sería reemplazado por el hechizo de explosión de fuego comúnmente utilizado que tenía un poco más de fuerza mientras causaba una explosión masiva. Si hubiera podido usar eso, probablemente podría haber matado a esos dos de una sola vez. Después de limpiar a unos 10 de esos monstruos parecidos a hormigas, escucharon los gritos de Orson detrás de ellos. Hay algunos hijos de puta detrás de nosotros. Todos además de Dal'Raq se dieron la vuelta, el enano todavía mantenía el frente protegido. No podía dejar que el partido fuera invadido por ambos lados. Afortunadamente, solo eran un par de los normales, por lo que incluso Orson pudo sacarlos con la ayuda de su arma. Había colocado su espada de 2 manos en su espalda por el momento, ya que no era óptima para luchar en estos estrechos pasillos. Joder, nunca tomaré otra misión en una mina o cuevas destruidas. Sabes que la mayoría de los trabajos de aventureros están en mazmorras, ¿verdad? Elsie respondió rápidamente mientras suspiraba. Cállate. Mientras Orson se quejaba y escupía sobre los cadáveres de las hormigas, el elfo del sol del grupo hizo algo peculiar. Sacó una botella de algún tipo y comenzó a verter su contenido sobre las hormigas muertas que estaban detrás de ellos. La parte parecía con interés, pero su silencioso miembro del grupo no parecía que se sintiera para explicar sus acciones. La persona más interesada era Elsie, que a su vez miró a Roland preguntándose si sabía algo. Antes de que Roland respondiera, un olor peculiar invadió sus fosas nasales, era el olor a menta. Fue severamente más intenso que la menta regular, lo que le hizo retroceder. Recordó algo de su antigua vida, lo que lo llevó a expresarse. Piensa que está tratando de cortar el rastro químico de las hormigas monstruosas. Si funciona, las hormigas que vienen aquí no podrán seguirnos. Roland miró a Selanar, quien asintió. Probablemente no tenía mucho de ese aceite y lo usó solo ahora después de que las hormigas aparecieran por detrás. Continuaron mientras se detenían con la disección de los cadáveres de los monstruos, aunque atraparon las piedras de maná que Roland pudo elegir. Esto les ahorró algo de tiempo y al mismo tiempo les permitió obtener algo por sus problemas. El elfo continuó derramando el aceite de olor fuerte aquí y allá con la esperanza de enmascarar su olor de los monstruos. Parecía estar funcionando ya que no aparecieron más hormigas desde la parte trasera. Lograron llegar a un cruce con más túneles que iban en varias direcciones. Parecía estar claro en el interior, por lo que se aventuraron hacia adelante mientras se mantenían vigilantes de su entorno. El tiempo que habían pasado en esta mina era de 5 horas. ¿Crees que enviarán un grupo de rescate? Elsie preguntó mientras miraba la caverna mágicamente iluminada y los carros mineros dispersos. Probablemente no, a menos que uno de ustedes sea algún tipo de hijo de comerciante noble o rico. Roland comentó mientras los chicos se reían. Para la chica medio gnomo, esto era nuevo. Pensaba que los aventureros eran un grupo muy unido de buscadores de emociones. En realidad, eran más o menos mercenarios que no se moverían a menos que hubiera mucho dinero en juego. A menos que alguien hiciera una solicitud para salvarlos, nadie vendría. Si nos damos prisa podemos llegar a la siguiente salida en 2 o 3 horas. Elsie estaba un poco triste al darse cuenta de que a nadie le importaba un de rata topo. Solo podía reforzar su determinación y seguir adelante. Al menos los chicos con los que estaba juntos se sentían más genuinos que su última fiesta. Roland miró a su alrededor, pudo ver que su equipo se estaba cansando. Los túneles estaban tapados y habían estado vagando por ellos mientras luchaban contra monstruos. Aún así, sería mejor continuar hacia la salida lo antes posible. Descansar en esta caverna podría ser una sentencia de muerte si aparecieran más hormigas. Tenemos que seguir ese corredor. Roland señaló el siguiente que necesitaban usar. Continuaron hacia adelante mientras Selanar usaba su aceite detrás de ellos. Si los aventureros supieran de antemano lo que estaban haciendo contra los monstruos hormigas, podrían haber traído más de ese aceite que el elfo estaba usando ahora. Llegaron a otra caverna más grande. Esta vez fueron recibidos con una escena espantosa. ¿Qué es esto? Oye, no es uno de los nuestros. Orson gritó mientras miraba a su alrededor. Aquí vieron muchos cuerpos grandes de hormigas monstruos muertos en el suelo. Había mucho más de lo que encontraron y además de ellos, también había otros cuerpos, los restos muertos de 2 aventureros. Rápidamente evaluaron la situación. El otro equipo debe haberse metido en una gran pelea y sufrido bajas. Todos los equipos tenían al menos 5 personas con ellos, por lo que el resto debe haber escapado. Mierda. Roland miró el mapa y luego donde estaba el corredor que conducía a la otra salida. Se había derrumbado y estaba bloqueado. Probablemente era seguro asumir que los otros aventureros provocaron algún tipo de explosión mientras huían. Roland estaba empezando a pensar que cometió un error al venir aquí, sus habilidades ya estaban subiendo de nivel, pero las cosas también se veían sombrías. Lo único bueno en esta situación era la gran cantidad de piedras de maná que quedaban en esos cadáveres de insectos. Incluso había algunas de las hormigas ácidas de aspecto más grande rociadas en la mezcla. Tal vez cavar ese túnel cuando tuvieron la oportunidad habría sido la mejor opción. ¿Qué estás haciendo? Roland preguntó cuando vio a Orson revisando las pertenencias del aventurero muerto. Incluso lo vio agarrar su bolsa de almacenamiento y sujetarla a su cinturón. ¿Qué? No como si un hombre muerto necesitara esto. La persona muerta parecía una especie de arquero o explorador por la armadura ligera que llevaba puesta. El otro era un guerrero, su espada larga estaba a un lado incrustada en el cuerpo de una hormiga.
Es extraño que esas hormigas no arrastraran esos cuerpos. Deben haberlos matado a todos antes de escapar y desencadenar la detonación, lo que significaría. Mierda. Justo cuando esperaba que algo apareciera. El sonido que esta criatura estaba haciendo era diferente de las otras hormigas. Pronto apareció fuera de uno de los pasillos, su gran cabeza apenas cabía a través de él. Esta hormiga era más grande que un caballo. Su cabeza era algo que más destacaba ya que era bastante gigantesca. Las mandíbulas eran realmente grandes y parecía que podían partir a un humano adulto por la mitad de un bocado. Mirmeke Soldier L53 HP 1108/1146. Roland podría de alguna manera usar su habilidad de identificación para ver el nombre del monstruo y el contador de HP. En el momento en que vio los números, frunció el ceño aún más. Hubo un umbral que alcanzaron los monstruos al igual que las otras razas. Un monstruo evolucionaría como una persona. La primera evolución fue más allá del nivel 25 y luego la segunda después del 50, que fue similar a pasar por su primera clase de nivel 1. Este monstruo era algo que estaba en el nivel de un nivel 2. Su menor recuento de HP indicaba que había sufrido algún daño antes, pero parecía que ahora regeneraba la mayor parte. Cuidado. Todos tomaron una posición de combate, dos luchadores en el frente con los atacantes de rango en la parte posterior. El elfo fue el primero en dar un tiro y su flecha viajó a través de la caverna poco iluminada golpeando al monstruo en la cabeza. Para sorpresa de todos, la flecha simplemente rebotó sin dejar más que un rasguño en el duro exoesqueleto del monstruo. Después del golpe, el monstruo estaba alerta a su posición y emitió un grito agudo antes de cargar hacia adelante. Fue sorprendentemente rápido para su tamaño y Dal'Rok probablemente tendría dificultades para bloquear su enfoque. Sin embargo, el robusto enano no estaba dispuesto a esquivarlo. Bajó su centro de gravedad y agarró su escudo con ambas manos. Se puso entre su grupo y el monstruo como un verdadero defensor. Venti Deri Jeaki Pyre. La gran cabeza del monstruo se estrelló contra el escudo del calentador de Dal'Rok. El escudo se dobló bajo la presión y el enano musculoso fue empujado hacia atrás. Sus pies hicieron una raya en el suelo rocoso de abajo. El monstruo comenzó a morder con esas grandes mandíbulas. El grueso escudo no pudo detener la presión masiva cuando comenzó a ceder. Orson no esperó a que su miembro del grupo muriera allí, no, reunió todas sus fuerzas y bajó su gran espada a 2 manos sobre el monstruo. Fue un golpe limpio en una de sus patas que voló de inmediato. Estaba seguro de apuntar al punto débil en las articulaciones y su objetivo era cierto. Intentó balancearse aún más apuntando a las partes más blindadas. El segundo columpio fue bloqueado por el exoesqueleto que solo mostró un ligero rasguño. El monstruo abandonó el escudo, Dal'Rok aprovechó esta oportunidad para retroceder. Sus manos y piernas temblaban ya que apenas podía tomar la carga de este monstruo evolucionado de frente. La hormiga volvió la cabeza hacia el otro guerrero, enloquecida después de perder una de sus patas. Todavía pudo mantener el equilibrio gracias a los 5 restantes. Sus mandíbulas se abrieron de nuevo mientras intentaba dividir al atacante. Orson fue demasiado lento para reaccionar. Pensó que al menos podría derribar al monstruo después de sacarle la pierna. Afortunadamente, un rayo rojo de magia de fuego aterrizó en la cabeza del monstruo hormiga antes de que pudiera matar. El monstruo gritó en agonía después de recibir el hechizo de Firbolt de Roland en la cara. Este era un hechizo de grado común que estaba en el ranking de hechizos de nivel 2. La antena del monstruo junto con sus ojos comenzaron a derretirse. Esto fue suficiente para paralizar los sentidos del monstruo y hacerlo más o menos ciego. No se detuvo allí, Roland usó otro hechizo de flecha de fuego y apuntó a la cabeza una vez más. Esto finalmente hizo que el monstruo cayera. Dal'Rok volvió a la acción y aprovechó esta oportunidad para balancear su alabarda sobre el monstruo tembloroso. Orson lo siguió justo después mientras bajaba su espada a 2 manos de manera similar. Los dos continuaron y Elsie junto con el elfo también se unieron. Todos ellos finalmente se detuvieron después de que las piernas del monstruo finalmente dejaron de temblar. Todos sudaban y jadeaban después de derrotar al monstruo de nivel 2. Miraron a su mago que sorprendentemente podría usar un tipo de hechizo avanzado. Traje algunos pergaminos de hechizos. Se explicó a sí mismo mientras los demás asintieron. Su conversación terminó prematuramente cuando escucharon el ominoso sonido de las patas de insectos que venían en su camino. A how you brought mar the day, nosotros tú te necesito time. Una gota de sudor corrió por la frente de Roland. De hecho, trajo más de esos pergaminos con él, pero sí tenía suficientes para durar toda esta expedición minera. No era algo en lo que estuviera dispuesto a apostar su vida. Por ahora, reunió más maná en su mano mientras recitaba un encantamiento. Una esfera azul de maná se formó frente a su mano derecha mientras en su izquierda sostenía su carpeta como un libro mágico. Esta pelea apenas comenzaba. Capítulo 32, luchando contra monstruos en una mina parte 3. La fiesta fue en una gran caverna abierta. Después de derrotar al soldado Mirmeke, fueron rápidamente invadidos por múltiples hormigas monstruosas. Estaban las 3 variaciones de la hormiga monstruosa Mirmeke que ya encontraron. Los más peligrosos eran los soldados que aparecían. Por suerte, el grupo tenía a alguien con suficiente potencia de fuego para mantenerlos ocupados. Múltiples bolas grandes de agua salpicaron a los monstruos hormigas que se acercaban. Después de ellos había esferas similares, irradiaban un tipo ligeramente diferente de energía elemental. Una bola de escarcha voló hacia uno de esos grandes soldados de Mirmeke. La hormiga reaccionó esquivando hacia un lado, pero parte de su gran abdomen fue golpeado. Al instante, el cuerpo de la hormiga comenzó a congelarse, la escarcha viajó hacia arriba y causó que el gran monstruo se detuviera en seco. Estos monstruos eran insectos y también eran de sangre fría. No podían regular su calor interno y dependían del medio ambiente. Algunas especies desarrollaron órganos especializados para combatir esto, pero esta hormiga monstruosa ciertamente no lo hizo. En el momento en que su temperatura bajaba por debajo de cierto punto, comenzaría a actuar lentamente, finalmente, comenzaría a hibernar. Los miembros del partido de Roland vieron cómo su mago usaba algún tipo de folleto endeble. Cada vez que volaba una helada y un hechizo relacionado con el agua, una página se desintegraba en la nada.
Después de que apareció la escarcha inicial, Roland activó un pergamino de hechizo elemental de viento que hizo que el área frente a él se volviera aún más fría. Había simulado con éxito una especie de hechizo de ventisca que estaba causando que los monstruos se volvieran lentos. Ahora, mientras no pueden moverse, ataque. Se dieron cuenta de que las hormigas activas se habían vuelto bastante lentas después de que el área estaba cubierta de escarcha y hielo. También sentían frío, pero la adrenalina y su ropa los mantenían lo suficientemente despiertos como para continuar con la lucha. Orson y Dalrak se enfrentaron al monstruo en cuerpo a cuerpo. Les resultó sorprendentemente fácil acabar con las hormigas letárgicas, incluso Elsie se mudó con su daga. Su arma fue apuñalada continuamente en la cabeza de una de las hormigas monstruosas causando que se desangrara rápidamente y muriera. Roland se concentró en los monstruos más poderosos del grupo, que eran las dos variantes del soldado. El otro hechizo que usó en combinación con el hechizo de bola de hielo fue el hechizo de torbellino. Levantó una tormenta y, junto con el aire ya frío, hizo que los monstruos se detuvieran en seco. Para los toques finales, usó flechas de vendaval y flechas de roca y las enfocó en las articulaciones del soldado Mirmeke. Su exoesqueleto era bastante difícil de romper incluso en su estado debilitado. Cuando los monstruos estaban lo suficientemente dañados, los dos guerreros del grupo podían acabar con ellos con sus ataques físicos. La batalla continuó y Roland comenzó a revisar sus pergaminos de hechizos. Su habilidad de maestría de runas comenzó a subir de nivel a un ritmo rápido. Los monstruos contra los que luchaban también eran de nivel 2, lo que hizo que todos subieran de nivel rápidamente. Elsie ya había ganado 5 niveles completos desde que llegó a esta mina y esta batalla aún estaba en curso. La batalla no terminó rápidamente. Los monstruos hormigas seguían yendo y viniendo. Era como si no quedara nadie aparte de este grupo para que los Mirmekes cazaran. Toda su atención se atrajo aquí, pero cuando entraron en la caverna helada, solo les esperaba la muerte en el interior. Mientras la fiesta continuaba con su combate de muerte, algo más estaba sucediendo fuera de la mina en la que estaban atrapados. 2 personas fueron vistas discutiendo con una mucho más enojada que la otra. Nos diste un informe falso, admítelo. Un hombre con barba sostenía a un hombre gordito por el cuello con una mano mientras lo sacudía. Tonterías, ¿cómo podría haber sabido que era una infestación de Mirmeke? El hombre que estaba siendo detenido era el supervisor de esta mina. La persona que lo sostenía era Wells, el hombre responsable de esta expedición. Su grupo tuvo la suerte de que ningún túnel se derrumbara sobre ellos. Se habían aventurado dentro al igual que Roland, después de un par de peleas con los monstruos hormiga. También se encontraron con una variante de soldado que enviaron. Después de ese punto se habían retirado, la probabilidad de que murieran se multiplicó y no estaban dispuestos a probar suerte. Necesitamos informar esto al gremio, esta no es una misión adecuada para aventureros de grado A0. Miró a los equipos que habían logrado. 3 de los 4 equipos habían regresado, pero a uno de ellos le faltaban 2 miembros, mientras que el cuarto no regresó en absoluto. Este era el grupo de Roland que todavía era el único que quedaba atrapado dentro. Necesitamos refuerzos de los rangos de plata y oro, tal vez incluso un platino. No tenemos idea de si una reina está con ellos, esos son monstruos de nivel 3. No tenemos ninguna posibilidad contra eso y se agitan si mueren demasiadas de sus crías. Wells finalmente apartó su mano de la gruesa garganta del hombre. El anciano aterrizó en su parte posterior antes de ser arrastrado por algunos de sus propios guardaespaldas. Esos realmente no podían hacer nada ya que la persona frente a ellos era un aventurero de rango dorado. Buenos, esos rangos bajos no han regresado y ya han pasado varias horas. Tenemos que suponer que están muertos. El líder del grupo miró a la mujer que se acercó. Esta era una aventurera de rango plateado que era su compañera de equipo. Él asintió con la cabeza, los túneles necesitaban colapsarse aún más, ya que no podían dejar que la infestación de hormigas monstruosas se extendiera afuera. Bien, hazlo. Esperaremos refuerzos antes de terminar esta misión, el gremio no debería multarnos nada por esto. La mujer asintió y se fue, después de un rato se escuchó una explosión. Wells solo miró con el ceño fruncido, ya que se suponía que esta había sido una misión fácil. Con tal vez algunas muertes de los aventureros más inexpertos. Las explosiones que acaban de ocurrir fueron deliberadas. Los mineros colocaron explosivos más adentro de los pozos de la mina y los volaron. Todos sabían que las hormigas podían excavar a través de rocas duras, pero aún necesitaban tiempo para hacerlo. Después de que llegaron los refuerzos, pudieron limpiar los escombros y volver a intentarlo, esta vez con refuerzos. Mientras esto sucedía, el equipo de 5 que se presumía muerto estaba sentado y descansando. Habían vencido a una gran oleada de hormigas monstruosas, ahora cansadas y agotadas que estaban descansando y comiendo. El área a su alrededor estaba cubierta de escarcha, pero gracias a un poco de carbón y magia habían logrado hacer un fuego. La moral era baja, pero todos seguían vivos. A un lado, múltiples cadáveres muertos de grandes hormigas estaban dispersos por todas partes. He revisado más de la mitad de mis pergaminos. La mayoría de los hechizos que me quedan son los de fuego. Roland pensó mientras mordía un poco de pan y cecina que había sacado de su bolsa de almacenamiento. Todos, excepto Elsie, que carecían de una bolsa espacial, habían traído algunas provisiones con ellos. El medio gnomo no pasó hambre, la comida y el agua se compartieron con todos. ¿Nos dejarán aquí para morir?, preguntó la niña mientras temblaba ligeramente. Estaba cubierta de rasguños y sangre de hormiga muerta, como todos aquí, estaba cansada y estresada. Los demás la miraron con una expresión solemne en sus rostros. Ahí Lassie, muy probablemente. La chica, al igual que el resto del grupo, tuvo problemas para entender a este enano, pero entendieron la esencia. Estaban solos aquí. Roland ya miraba el mapa y sabía dónde estaba la salida más cercana, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por otro temblor. Este era un poco más grande que el resto ya que toda la caverna tembló por un momento. Eso vino de... Roland volvió a mirar el mapa, esos sonidos provenían de la dirección en la que debería estar la salida. Antes de que pudiera expresar sus preocupaciones, el elfo del sol habló. Cueva en los túneles, procedimiento estándar, sello del nido, espera aventureros especializados.
Mierda, hijos de puta, no podrían haberlo hecho. Orson agregó mientras arrugaba la frente y pateaba un cuerpo de hormiga muerta. No podemos saberlo con certeza antes de verificar la salida primero. Roland dijo mientras se rascaba la nuca, con los ojos pegados al mapa mientras buscaba otras salidas. Rápidamente marcó lugares a los que ya no se podía llegar. También colocó una marca X en los túneles de donde salían la mayoría de las hormigas, lo que le dio la idea de dónde debería estar la brecha original. Creo que el nido de hormigas debería estar alrededor de este lugar. Se aseguró de dibujar un gran círculo rojo a su alrededor. Sería mejor evitar estas partes de la caverna. Las hormigas soldados solo podían ser derribadas por sus pergaminos de hechizos, pero si aparecía algo más fuerte, estarían en serios problemas. Espero que todas estas explosiones no inunden los túneles. Elsie murmuró para sí misma mientras trataba de comer. Esto detuvo el proceso de pensamiento de Roland cuando recordó que esta mina estaba cerca de un gran río. Recordó que la compañía minera selló la entrada original a la gruta que dio nombre a esta mina. Elsie, eres un genio. Lo soy. La niña se sorprendió por el arrebato de Roland. Todos estaban callados mientras descansaban y recuperaban su resistencia. Sí, escucha. Los otros 3 miembros masculinos movieron sus cabezas hacia el joven mago. Ya habían aceptado que él no era tu lanzador de magia habitual. Si no estuviera aquí, probablemente habrían sido asesinados por esa hormiga soldado gigante. Incluso había logrado deshacerse de varios gracias a todas sus capacidades de lanzamiento de hechizos. ¿Recuerdas cómo esta mina está cerca del río? Todos asintieron. No estaba seguro de a dónde iba con eso. La mina originalmente tenía su entrada a través de la gruta, pero la sellaron ya que seguía inundando los túneles en el interior. Continuó, el elfo fue el primero en darse cuenta de lo que Roland tenía en mente. Los otros 3 estaban quedando un poco atrás. ¿Cómo nos ayuda eso? Orson preguntó. Sus fortalezas radicaban en la lucha y no realmente en hacer planes. Akrech Tagirit no. Oh, claro, lo entiendo ahora. Dalrak se golpeó el muslo cuando finalmente se dio cuenta de lo que Roland quería decir. Elsie y Orson forzaron su poder cerebral, pero ninguno de ellos pudo resolverlo por sí mismo. Miraron a Roland para iluminarlos. Solo tenemos que ir a donde estaban los viejos túneles y volarlos. Esos túneles fueron sellados para mantener el agua fuera para que las paredes no sean demasiado gruesas. Sí, probablemente lo enyesaron un poco. Dalrak estuvo de acuerdo con el joven. Los viejos túneles probablemente estaban remendados, el agua ni siquiera llegaba tan lejos, por lo que ni siquiera necesitaban llenarla por completo. También había otra cosa, se sabía que los monstruos hormigas se mantenían alejados del agua. La probabilidad de que hicieran túneles allí también era menor. Eso está bien y todo, pero todavía están sellados, vamos a usar estas herramientas de minería para pasar. Los monstruos podrían encontrarnos a través de las vibraciones en el suelo. Dalrak asintió sacando a relucir ese problema. Si comenzaban a golpear las paredes, las vibraciones y los ruidos fuertes podían alertar a los monstruos de su presencia. A pesar de que los túneles probablemente estaban sellados ligeramente, todavía necesitarían mucho tiempo para atravesarlos. No necesitaremos usarlos, déjenme eso a mí. Vamos a volar el muro. Roland sonrió un poco mientras pensaba en cierto pergamino que hizo. No era realmente bueno como hechizo de ataque, pero podía usarse como bomba o explosivo. ¿Seguro que viniste preparado? Elsie miró al joven sintiéndose algo contenta de que él estuviera aquí mientras también estaba abatida de que ella fuera tan inútil. Si alguna vez saliera de este lugar, probablemente adoptaría un enfoque más seguro para este estilo de vida de aventura y se prepararía más de antemano. Pensé que todos los magos solo eran buenos para hablar en grande, este camarón no es medio malo. Orson asintió mientras le daba a Roland un golpe en el hombro que envió al joven tropezando hacia adelante. Había sido más o menos aceptado como líder temporal del equipo. A los demás realmente no les importaba que él fuera el más joven de ellos, ya que la habilidad sobrescribió la edad. He recuperado algo de maná, deberíamos irnos. Si lo que dijo Selanar fue cierto, no aparecerá un grupo de rescate en el corto plazo. El tiempo de viaje aquí fue de unos 2 días desde Delgar. Si volaron el área de entrada justo ahora y consideraron el momento de reunir aventureros. Ninguna ayuda llegaría antes de 3 días, pero un marco de tiempo más realista era probablemente una semana. Todos aquí ya estaban cansados y los pergaminos de hechizos de Roland estaban llegando a su fin. Si apareciera otro gran enjambre de hormigas monstruos, estarían en peligro de ser aniquilados. Dirigirse hacia el agua era la mejor opción, ya que cortaba los rastros químicos de las hormigas que usaban para comunicarse entre sí. Planearon su ruta y finalmente partieron. Todos estaban nerviosos, ya que habían pasado bastante tiempo en estos pasillos oscuros. La única luz provenía del hechizo de Roland que a veces parpadeaba y se apagaba. Todo estaba en silencio, no se encontraban con ninguna otra hormiga después de haber lidiado con el gran ataque antes. No sabían si acababan de aniquilar a la mayoría de ellos y no vendrían más o si todavía estaban siendo perseguidos. Aumentaron su ritmo yendo cada vez más rápido mientras intentaban llegar a los túneles sellados lo más rápido posible. Finalmente llegaron, el área era otra coyuntura con un espacio abierto más amplio. Se dejaron carros de minas y equipos de minería abandonados por todas partes e incluso se podían ver algunas huellas de hormigas. Aún así, no había monstruos para ver, de alguna manera habían llegado aquí a salvo. Bien, debería estar por aquí. Roland miró al elfo y al enano. Probablemente estarían mejor equipados para encontrar el lugar donde se sellaron los túneles. Los dos asintieron y el dúo no tardó mucho en encontrar la pared de aspecto antinatural. Dalrak golpeó la roca con su brazo y asintió. Ahí, is here. Orson miró a Elsie, quien también asintió. Los dos se mantuvieron en guardia mientras Roland preparaba los explosivos. Sin embargo, el artículo que sacó no se parecía en nada a los explosivos. Era un pergamino de aspecto más grande con muchos símbolos rúnicos en ellos. No te preocupes, tiene un gran impacto.
Roland se acercó a la pared y la miró, sin estar muy seguro de dónde colocar este pergamino. Le pidió ayuda a Dal'Raq. Tomaron un clavo grueso del suelo y unieron el pergamino a la pared martillándolo con fuerza. Deberíamos traer algunos de esos carros mineros. Cuando lo active, explotará en 5 segundos. Los demás podían esconderse detrás de algo, pero tenía que activar el pergamino y luego ponerse a salvo. El grupo instaló algunos carros mineros más cerca del área de la explosión para que Roland pudiera activarlo y, luego, correr. Está bien, aquí no va nada. Si esto funciona, no voy a salir del prostíbulo durante al menos una semana. Orson murmuró mientras iba detrás del carro de la mina. Sus palabras fruncieron el ceño en el rostro de Elsie. ¿Cómo habéis probado a las chicas enanas? Dal'Raq se rió mientras pensaba en el exterior y el aire fresco. Selanar simplemente ignoró a los demás como siempre y continuó mirando los alrededores con su reverencia. Sus flechas estaban en su mayoría agotadas, pero todavía le quedaban un par de disparos. Roland colocó su mano sobre el pergamino más grande y lo activó. Bombeó un poco más de su maná en él y luego corrió hacia los carros mineros. El pergamino de hechizo se iluminó y los demás pudieron ver los símbolos rúnicos brillando en azul. El color luego cambió a rojo antes de que todo el pergamino brillara en una luz roja brillante. Justo cuando Roland saltó sobre un carro que explotó, afortunadamente Orson lo derribó con su túnica en el momento en que ocurrió la explosión. El fuerte estruendo se podía escuchar en todas partes, incluso por la gente de afuera. El grupo se quedó detrás de su barrera establecida apresuradamente y esperó a que el polvo se asentara antes de salir. Para su consternación, el muro no cayó por completo y el camino todavía estaba bloqueado. Eso es agua. Elsie comentó mientras Dal'Raq agarraba uno de los picos del suelo y rápidamente corría hacia la pared volada. Lo golpeó con el hacha un par de veces y movió la cabeza. Puede hacer frente a una brisa, estamos casi a punto. Roland sacó otro de esos pergaminos y todos estaban emocionados. A juzgar por la exhibición de poder anterior de este pergamino de hechizos, debería poder atravesar esta pared ya suelta. Lo instalaron de nuevo y rápidamente volvieron a su posición, con la idea de seguridad en sus mentes. Todos vieron cómo Roland volvía al pergamino y lo activaban nuevamente. Sonrieron un poco cuando vieron al niño correr apresuradamente detrás de la cubierta mientras su pergamino de hechizos se activaba. Esta vez logró ponerse detrás de los carros a tiempo antes de que ocurriera la explosión. Otro fuerte golpe hizo temblar toda la mina. Sí, lo hicimos. Buen trabajo. Vamos a salir de aquí. MMH. Todos se regocijaron cuando la abertura ahora parecía lo suficientemente grande como para que pudieran pasar. Algo de agua comenzó a fluir, pero fue a lo sumo hasta la cintura que deberían poder superar esto. Antes de que pudieran levantarse, otro temblor hizo temblar toda la mina. Todos miraron detrás de ellos y vieron un suceso extraño. El suelo comenzó a elevarse hacia arriba y una enorme cabeza de hormiga emergió de abajo. Un monstruo que era varias veces más grande que un soldado mirmeque comenzó a salir del duro suelo rocoso. Todavía era una hormiga, pero su abdomen era mucho más largo de lo que verías en una hormiga normal. El monstruo llenó bastante de la caverna y su cabeza incluso golpeó el techo. Lanzó un grito chillón en el momento en que vio al grupo de Roland que todavía estaba detrás de los carros de la mina. Mirmeque Queen L 163 caballos. /diagonal. Jodido infierno. Rápido, corre. Todos corrieron hacia la salida. No había forma de que fueran a derrotar esa cosa aquí. Roland sacó su carpeta con el resto de sus hechizos y comenzó a arrojar flechas de fuego al monstruo. No es de extrañar que los hechizos de fuego ni siquiera dejaran una abolladura, ni siquiera podía quemar sus antenas como lo hizo con la variante de soldado antes. Es un monstruo de nivel 3. Disparó una flecha de humo que causó cierta confusión antes de darse la vuelta rápidamente. Se dirigió hacia la salida creada, el enorme monstruo cerca en persecución. Se zambulló mientras todos los demás ya estaban un poco más lejos. Los miembros de su equipo lo empujaron frenéticamente hacia adentro. Todos comenzaron a correr sin mirar atrás. El monstruo se lanzó justo detrás de ellos golpeando su cabeza gigante dentro del estrecho corredor. Comenzó a rechinar con sus enormes mandíbulas a los aventureros mientras forzaba lentamente su gran cuerpo hacia adentro. Todo el corredor tembló mientras retrocedían con prisa. El agua en el interior los ralentizaba mientras la bestia continuaba con su persecución. Joder, viene. Roland metió la mano en su bolsa espacial y sacó algo. No parecía un pergamino, parecía ser una piel sin pelo con muchas runas dibujadas en ella. El monstruo se movía hacia ellos más rápido de lo que escapaba. Decidió usar su última cuerda de salvamento a pesar de que sabía las consecuencias. ¿Qué estás haciendo? Elsie gritó mientras miraba hacia atrás. Vio a su miembro del equipo de magos sostener una piel grande con una mano mientras colocaba la otra en el medio. En el momento en que lo hizo, la parte central comenzó a iluminarse. Podía ver maná viajando en 6 direcciones desde la parte media y viajando en direcciones simétricas hacia arriba. Se conectó con algunas otras runas y luego viajó a través de caminos aún más brillantes. Se creó un brillante destello de luz roja y una gran cantidad de flechas de fuego salieron disparadas desde él, otro extremo del gran trozo de piel de monstruo. Roland había escrito múltiples hechizos de flecha de fuego en una piel de monstruo que se usaba como el principal recurso para los pergaminos. Las múltiples flechas de fuego se combinaron en el aire y se conectaron con la gran boca abierta de la reina monstruosa. La enorme hormiga recibió una boca llena de energía de fuego y rápidamente retrocedió mientras emitía un gemido incomprensible de dolor. Roland voló hacia atrás en los brazos de su miembro enano del grupo. La mano que usó para alimentar su hechizo estaba destrozada y carbonizada. Todos sus dedos estaban rotos y las marcas de quemaduras llegaban más allá de su antebrazo. Su visión era nebulosa y se desmayó poco después. Los gritos de los miembros de su grupo no llegaban a sus oídos mientras todo se desvanecía a negro. Capítulo 33. Regreso a Edelgard. Un hombre de unos 25 años abrió los ojos. Se había caído de lo que parecía ser una silla de juego.
Estaba en un pequeño apartamento que solo tenía una habitación que conectaba a un pequeño baño. Todo el lugar parecía desordenado y descuidado. ¿Qué estaba haciendo? Se puso de pie, sus ojos se sentían pesados. Sintió como si hubiera estado durmiendo durante días. Aturdido y confundido, miró a su alrededor. La habitación a su alrededor parecía familiar pero distante al mismo tiempo. Miró a su alrededor, el apartamento estaba mal cuidado y la ropa sucia que estaba enrollada en una bola fue arrojada a la esquina. Una pizza de microondas a medio comer estaba a un lado junto con un poco de refresco. Esta bebida había perdido hace mucho tiempo sus propiedades carbonatadas y ahora sabría a agua azucarada. El hombre se frotó la cabeza mientras se recostaba en su silla. Sintió que estaba olvidando algo importante. Recordó regresar de un duro día de trabajo mientras casi era atropellado por un camión. Luego comenzó a jugar algunos juegos. Debo haberme quedado dormido mientras jugaba. Pensó para sí mismo mientras miraba la pantalla de su PC. En lugar de ver un juego en él, vio un monitor completamente negro. Se inclinó hacia adelante hacia su mouse. Tal vez su computadora había entrado en modo de suspensión después de quedarse dormido. En el momento en que sacudió el mouse, la pantalla parpadeó y apareció algo que no parecía un juego. ¿Qué? Vio una imagen de una hormiga. Parecía terriblemente realista y de alguna manera más monstruosa que un insecto normal. La imagen en la pantalla lo miró mientras se movía. Movió la cabeza hacia la izquierda y la cabeza de la gran hormiga se movió para enfrentarlo. Su primer pensamiento fue que era algún tipo de nueva característica de juego. Cosas como el seguimiento ocular no eran nuevas. La parte extraña era que no llevaba nada para que el programa rastreara el movimiento de su cabeza. Ni siquiera tenía una cámara web en su computadora y tampoco llevaba sus auriculares VR. Mientras pensaba que ocurrió un suceso extraño, vio que la cabeza de la hormiga comenzó a empujar a través de la gran pantalla plana de la computadora como si estuviera tratando de atravesarla. Al instante saltó hacia atrás en pánico cayendo de su silla una vez más. Después de algunos empujones, la cabeza de la hormiga monstruosa finalmente irrumpió a través de la pantalla de 32 pulgadas. La cosa emitió un fuerte gemido masivo que hizo que todas las ventanas de su apartamento se rompieran. Levantó su mano derecha para protegerse, pero vio algo mal, no podía moverla en absoluto. El hombre miró hacia donde estaba su brazo y lo vio destrozado. Parecía como si lo hubiera puesto en un triturador de basura, sus dedos estaban doblados fuera de forma y el dolor era insoportable. Antes de que pudiera registrar esto, la cabeza de la hormiga monstruosa se acercó, sus mandíbulas gigantes se abrieron frente a su cara y le mordieron la cabeza. ¡No! Un joven con una túnica negra disparó hacia adelante, su fuerte grito alertó a las personas a su lado. Oye, cálmate. Los ojos de Roland se abrieron de par en par, no estaba seguro de lo que estaba sucediendo. Su primer instinto fue mirar a su brazo derecho. Recordó haber activado el pergamino apenas probado que hizo. Era un producto poco confiable que superó después de hacer una versión más pequeña. Usó toda la piel de una oveja monstruosa que se usó para pergaminos de hechizos regulares junto con un poco de tinta mágica mejor. Creó el hechizo rúnico colocando tantas runas de flecha de fuego en la piel como fuera posible. Se las arregló para conectarlos a todos juntos con los caminos mágicos y lo arregló todo con su habilidad de depuración. Lo que se creó fue un pergamino de hechizo rúnico al azar que se sobrecargaba cuando intentabas lanzarlo. La reacción violenta de activarlo fue la razón por la que su brazo casi explotó. Al menos eso era lo que pensaba que había sucedido, pero por alguna razón, su brazo se veía bien ahora. Sus dedos no estaban desfigurados ni desaparecidos y las cicatrices de las quemaduras eran débiles. Miró a un lado y finalmente se dio cuenta de que estaba en un carruaje en movimiento. Los miembros de su grupo estaban sentados allí y mirándolo. Bastante teche, Girly Scream Yegit Sarladi. Dalrak el enano se rió a carcajadas mientras Orson se burlaba a un lado. Elsie miró a los dos hombres con los ojos entrecerrados e incluso le dio un empujón a Orson. El joven se burló aún más. Oye, deja de burlarte de él, casi muere. La cara de Roland mostraba líneas formándose entre las cejas mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Elsie lo miró con una leve sonrisa en su rostro mientras explicaba lo que sucedió después de que él había usado ese pergamino de hechizo suyo. Después de que desmayaste a la reina Mirmeke. Aparentemente, el hechizo funcionó y la hormiga reina retrocedió hacia la mina, debido a su tamaño. El túnel se derrumbó justo después de que el monstruo se retirara. Roland se había desmayado, Orson lo llevó a un lugar seguro sobre su hombro como un saco de papas. El afuera del aventurero ya los estaba esperando. Las dos explosiones que causaron para volar la pared los alertaron de su presencia. Wells, el líder de la expedición, se sorprendió mucho al verlos allí todos vivos con solo Roland herido. Luego fue sanado por el sacerdote de nivel 2 que se había unido en esta expedición. El sacerdote había avanzado milagros de curación que permitieron que los dedos de Roland fueran remendados. La razón por la que estaban en un carruaje ahora era que se dirigían de regreso a Edelgard. Entonces el líder de la expedición ordenó una retirada después de darse cuenta de que había una reina Mirmeke, de nivel 3 en la mina. En resumen, sí. Elsie asintió mientras confiaba en la información. Esto tenía sentido ya que el equipo de nivel 2 probablemente tendría dificultades contra un monstruo de nivel 3. Para derribar a un monstruo a ese nivel, probablemente necesitarían un grupo completo de clases de nivel 3 igualmente fuertes. Los monstruos tendían a ser más fuertes que sus contrapartes humanas y la brecha se amplió en los niveles más altos. Bien hecho Sarladi, could I made it back to you? Dalrak dijo que mientras le daba a Roland un golpe varonil en la espalda, esto hizo que el joven casi se enfrentara a la planta en el piso del carruaje de madera. Poco a poco se estaba hartando de que estas personas le golpearan la espalda todo el tiempo. Sí, gran trabajo chico, ¿qué pasaba con ese hechizo de todos modos? Orson preguntó mientras todos miraban. Roland había causado una gran impresión en los aventureros aquí. Algunos de ellos incluso pensaban que era un disfrazado de nivel 2. Ah, fue solo un pergamino de hechizos que compré. No es como si pudiera lanzarlos yo mismo.
Desde el punto de vista de estos aventureros, esto tenía que significar que Roland era alguien rico. No había forma de que una persona normal tuviera tantos pergaminos de hechizos de grado común en el de varias afinidades elementales. Tenía que tener algún tipo de conexión o ser el hijo de un rico comerciante, tal vez incluso un noble disfrazado. Por supuesto, no se meterían en su negocio, pero era algo que recordarían. Oye, si necesitas consejos sobre algunas de las tiendas en el Distrito de las Flores, ven a buscarme en el gremio. Puedo presentarte a todas las mejores chicas, ellas se encargarán de ti. Solo di que el hermano mayor Orson te envió. Roland tenía una mirada en blanco en su rostro mientras escuchaba a Orson hablar sobre el Distrito de las Flores. Así era como se llamaba el barrio rojo de la ciudad. El guerrero probablemente estaba pensando que le estaba dando al joven un buen consejo fraternal. El joven, que en realidad era una persona mayor de 30 años, no estaba tan agradecido. Solo podía sacudir la cabeza mientras Orson hablaba de su pasión. El enano incluso comenzó a entrar. Trató de vender a Roland a las chicas enanas una vez más. Estos dos eran un dúo bastante pervertido aparentemente y parecían estar llevándose bien juntos. Es por eso que los hombres son... Elsie tenía el ceño fruncido mientras escuchaba a estos idiotas hablar sobre el barrio rojo. Incluso le estaban dando a la joven algún conocimiento interno con ella justo al lado de ellos. Le pareció extraño que Roland no estuviera interesado en absoluto, ni siquiera se sonrojaba como debería ser un niño normal de su edad. Roland simplemente ignoró a ese dúo cachondo y pensó en lo que sucedió hoy. Se había quedado atrapado en una mina cerrada e incluso la gente de su expedición estaba trabajando en su contra. Si no hubieran volado las salidas, podría haber salido de allí sin una mano destrozada. Creía que la hormiga reina no los habría notado si no estuvieran volando la pared hasta los pozos de la mina cerrados. De alguna manera logró sobrevivir. Aún así, tuvo que depender de otros para ponerse a salvo como antes. Si estuviera solo, probablemente habría muerto en ese pasaje, si no por la mano de la reina, entonces por los escombros. Todavía se había preparado más esta vez, no era suficiente. Subestimó el peligro una vez más y casi había sufrido las consecuencias. Roland sabía que no había suficientes datos, como el tipo de monstruo o dónde estaban ubicados específicamente. El equipo de Elsie, por otro lado, hizo lo correcto y se mantuvo alejado de este. Tendría que tomarse las cosas más en serio o dejar de ser un aventurero en absoluto. Esto fue un fracaso a sus ojos, con solo una cosa buena que salió de él, que fue su nivel de habilidad de dominio rúnico. Había tantas hormigas allí y había usado la mayoría de sus pergaminos de hechizos rúnicos. No necesitaba matar monstruos para subir de nivel su dominio rúnico, golpearlos era suficiente. Estaba mirando un dominio básico de runas al máximo. Había matado a algunos monstruos de nivel 2 y también aterrizó un golpe devastador en la reina Mirmeke con su pergamino poco convencional. Aparentemente, esto fue suficiente para nivelar esta habilidad de clase de nivel 1 muy rápido. No era el único del grupo que había ganado mucho con esta expedición. Todos tenían múltiples piedras de maná en sus posesiones y mataron a muchos monstruos, lo que les permitió obtener mucha experiencia. Elsie tuvo el mayor salto en niveles, desde un mísero nivel 10 hasta el nivel 23. Pronto se le permitiría obtener otra clase de nivel 1 y unirse a las filas de aventureros de acero. Roland había ganado 2 niveles durante todo el encuentro. Incluso podría haber maximizado su clase si no fuera una profesión artesanal. La habilidad de dominio de runas que tenía era poco convencional para el tipo de clase que era. Estaba apostando a que desbloqueara mejores opciones de trabajo en el futuro, que no necesariamente eran otras clases de nivel 1. Gracias por sacarme. Roland habló hacia los miembros de su partido que estaban discutiendo sobre los bustos de las mujeres nuevamente. Al menos tuvo que agradecerles por sacarlo de allí, de lo contrario no habría podido sobrevivir. Los chicos se rieron un poco. El elfo permaneció en su lugar mientras seguía mirando fuera del carruaje. Elsie se sonrojó ligeramente, no acostumbrada a ser agradecida por otros. Regresaron a Edelgard de una sola pieza. El viaje de regreso siempre parecía más rápido y él también estaba frío durante la mitad. No necesitarían hacer ningún tipo de informes al gremio, ya que Wells era responsable de eso. Tuvieron que retirarse debido al informe de error que el gerente de la mina les dio para que no sufrieran ningún cargo por un trabajo incompleto. Si obtuvieran todas las recompensas del dueño de la mina era desconocido, podrían tener que irse sin que se les pagara nada. Sin embargo, esto no era algo que a Roland le importara mucho. Su profesión principal era un artesano, había ganado algunas piedras de maná que podía vender. También ganó mucha experiencia y ahora podía evaluar dónde estaban sus fortalezas y debilidades. Por un lado, este gran rollo de piel que se le ocurrió necesitaba algunas medidas de protección. Tal vez si adjuntara un hechizo de barrera para cubrir su cuerpo durante su activación, podría mitigar el daño que potencialmente recibiría en su mano. También se dio cuenta de lo limitado que era este estilo de combate. Si no encontraban una salida y tenían que esperar allí, sus pergaminos se agotarían eventualmente. Tendría que confiar en sus hechizos regulares que eran mucho más débiles o en sus propias capacidades de lucha a corta distancia. Es posible que tenga que entrenar sus habilidades de combate. La mayoría de ellas estaban estancadas después de acostumbrarse a su posición de apoyo de línea de fondo. Esto y algunas otras cosas necesitaban ajustes. Saltó del carruaje y estiró su cuerpo dolorido. Todavía estaba sorprendido por el poder de la curación. Su brazo se sentía completamente nuevo y podía decir vagamente dónde comenzaban las marcas de quemaduras. Un sanador podría lanzar este hechizo que normalmente le costaría bastantes centavos si comprara una poción de recuperación de grado común. Bueno, te verás despertado. Dalrak empacó todo su equipo y se despidió. Han sido interesantes ya bastardos. Oye, espera enano. Él y Orson aparentemente se habían unido por el alcohol y las mujeres en el viaje aquí. Tal vez pronto formarían un partido propio. Adiós, si el destino lo quiere, nuestros caminos se cruzarán de nuevo. Selanar dijo su frase y luego se alejó, su largo cabello dorado bailando en el viento mientras se pavoneaba sin mirar atrás, con su arco sobre su hombro. Los únicos que quedaban ahora eran Roland y Elsie. Eran un grupo bastante extraño. Roland murmuró mientras Elsie asintió. ¿Y no eres extraño en absoluto?
Yo. ¿Qué tiene de extraño yo? La niña simplemente puso los ojos en blanco y avanzó. Quería ir al gremio y vender las piedras de maná que reunió. Después de que Orson tomó la bolsa espacial de ese aventurero muerto, todos acordaron dársela a Elsie ya que carecía de la suya. Ahora era más rica y probablemente podría permitirse una mejor armadura y mejores armas para su próxima aventura. ¿Qué? Roland levantó una ceja cuando la chica no respondió y comenzó a alejarse. Después de un rato, se dio la vuelta y comenzó a saludar, con una sonrisa en todo su rostro. Nos vemos más tarde, mago Roland. Si alguna vez necesitas un explorador, puedes venir a buscarme al gremio. Sí, nos vemos. Roland solo asintió, no estaba seguro de si alguna vez conocería a la chica en el futuro. Después de trabajar como aventurera, parecía no ser tan bipolar como antes. Todavía a veces tenía algunos arrebatos de ira, pero se centraba principalmente en Orson, a quien le gustaba chocar con ella. Él mismo regresó a su alojamiento. Había abandonado la vieja habitación y se encontró algo más grande. Su cama y colchón ahora eran medio decentes y dejó la mayoría de sus cosas relacionadas con el trabajo en la tienda. Colocó el contenido de su bolsa espacial sobre la mesa. Había varios tamaños de piedras de maná allí. Unos del tamaño de las uñas y más grandes del tamaño de una canica. Los más grandes pertenecían a la hormiga tipo soldado de nivel 2, mientras que los inferiores a los trabajadores. No estaba seguro de si quería venderlos todavía. Supuestamente, cosas como la tinta mágica que usaba para los pergaminos también se fabricaban de alguna manera con estos como recurso. Algunas armas incluso usaban estas piedras como una fuente de energía que luego podría recargarse. Iba a estar fabricando armas como esa en el futuro, por lo que no venderlas probablemente le ahorraría algo de dinero a largo plazo. Roland echó un vistazo a su pantalla de estado. Solo necesitaba obtener un par de niveles y podría cambiar a su tercera clase de nivel 1. Había otro camino que podía tomar, obtener una clase de nivel 2 en su lugar que le daría el multiplicador 1.5x a sus estadísticas y lo haría mucho más fuerte que antes. Se preguntó qué tan rápido llegaron otras personas a esas clases de nivel 2 y si valía la pena no ganar más niveles con las clases de nivel 1. Su progreso futuro podría verse atrofiado si no desbloqueara más habilidades. 3 niveles, no deberían tomar más de un par de meses de elaboración de pergaminos. Asintió para sí mismo, ya pasó mucho tiempo elaborando pergaminos. Esto lo pondría a 1 año en su contrato. Había un pequeño problema al que tenía miedo. Cuando cambió a una clase de herrero, tendría que dejar caer uno de sus bonos de clase. Es posible que tenga que renunciar a las bonificaciones que le proporcionaba su clase de escriba. Le dio bonificaciones para la regeneración de maná y redujo su consumo de maná mientras elaboraba pergaminos. Tenía un gran charco de maná como estaba, pero lo quemó bastante rápido al elaborarlo. Su clase de magos también le dio más maná, así como la regeneración de maná, que era lo mejor para la artesanía que tendría que ver. Esto fue algo que abordaría en una ocasión posterior. Había pasado por una gran aventura y estaba realmente cansado. El carruaje no era un lugar donde pudiera dormir y permaneció despierto durante el resto del viaje a casa. Todavía tenía algunos días libres y los usaba para dormir. Después de recuperarse, molería hasta el siguiente cambio de clase y finalmente obtendría su clase de herrero. Capítulo 34. ¿Es hora de convertirse en herrero? Edelgard era una ciudad grande, se consideraba próspera en el reino y era famosa por sus profesiones artesanales. Gran parte del equipo mágico del país se fabricó aquí mismo. Un artículo con el sello de calidad proveniente de aquí estaba garantizado la mayor parte del tiempo para vender y traer monedas. Estas monedas estaban siendo reguladas por el Consejo Mercantil, así como por la Casa Noble que estaba aquí. Los nobles en su mayoría mantenían sus narices fuera del negocio mercantil y solo les exigían que pagaran impuestos. Esto era natural ya que la mayoría de los aristócratas estaban ocupados con otras cosas, como asistir a fiestas, adquirir méritos y ganar el favor de personas en una posición más alta como las casas de duque o la familia real. En una habitación bien iluminada, había 6 personas sentadas alrededor de una mesa redonda. 2 sillas estaban vacías, pero esto no les impidió hablar. Esta fue una reunión de los ricos comerciantes que eran los dueños de negocios más grandes de la ciudad. Algunos hicieron que otros se ocuparan de cosas como enviando praxis. Una de esas personas era el gerente de Noum con el que Roland estaba afiliado. La explosión de la mía me costó una fuerza, como se extendió una infestación de Mirmeke, este sentido de Max Na. Un enano grande con un poco de barriga para él estaba golpeando su gran mano sobre la mesa. Esta mano tenía varios anillos de oro al igual que su barba. Solo un poco de mala suerte. Respondió una mujer élfica cuyo color de piel era oscuro. Era una elfa lunar, tenía un cigarrillo en la mano derecha y salía un poco de humo rosado del extremo del brote. Estaba apretada en un vestido negro que mostraba bastante escote. Parecía ser una belleza joven, pero su edad estaba varias veces por encima de este enano. «Cállate, Lilata. Cállate, Lilata». El enano enojado respondió mientras escupía saliva de rabia. «Debería vigilar ese temperamento, señor Tardur. Tal vez debería reservar una noche con una de mis chicas para usted. Me aseguraré de darle un buen precio». La mujer sonrió mientras se inclinaba para mostrar un poco más de ese escote. El enano hizo clic con la lengua y se recostó en su silla mientras comenzaba a calmarse. «Esto no tiene sentido. Genou sabe que los monstruos de dosis no vagan cerca de lugares cercanos al agua. Maminas has un río lairge al lado Tai. Alguien niebla ha atraído Taimsar». El enano expresó sus preocupaciones. La mina estaba demasiado cerca de un gran cuerpo de agua. Las hormigas deberían haber reaccionado a la humedad en el suelo y evadir el área como la peste. «Sí, esto se siente sospechoso». El que respondió fue el gerente de Noum para el que Roland estaba trabajando. «¿No han estado sucediendo cosas extrañas últimamente?» La gente se calmó y comenzó a murmurar. El desastre de la mina que causó el gran dolor de cabeza para este enano no fue lo único que estaba fuera de lugar. «Sí, mis convoys han sido atacados últimamente. Más de lo habitual, incluso tuve que pagar de plano por más guardaespaldas».
Otro miembro del consejo respondió: alguien puso veneno en uno de los platos de mi restaurante cuando uno de los nobles estaba de visita. Casi derribaron todo el lugar. Otra persona que era propietaria de muchos negocios relacionados con la comida expresó sus preocupaciones. Había habido muchas irregularidades sucediendo en esta ciudad desde hace medio año. El incidente de la mina fue el de más alto perfil, ya que dejó un gran número de muertos y el gremio de aventureros incluso tuvo que involucrarse. Alguien tratando de Time músculo en One World Earth. Posiblemente, pero ¿quién sería tan desvergonzado? Tenemos el respaldo de las familias nobles. ¿Podría ser? El gnomo dejó de hablar mientras miraba a los miembros del consejo. Era posible que uno de ellos estuviera haciendo esto. Incluso si uno de sus negocios fue golpeado, fácilmente podría haber sido una distracción. Si comenzaran a sangrar dinero, alguien podría mudarse fácilmente y comprarlos por casi nada. Incluso en sus tiendas que había extendido por la ciudad estaban siendo golpeadas, principalmente por personas que se quejaban de que los artículos fallaban y pedían devoluciones. Esto en términos empañó el buen nombre de la tienda y trajo menos clientes que fueron a otros para hacer sus compras. No era tan malo en este momento, pero podría convertirse en un problema si continuaba. El consejo discutió algunos rumores más, pero no llegaron a ningún consenso. Todos pronto se dispersaron y simplemente acordaron estar atentos a posibles espías y sabotajes. Podrían fácilmente hacer que las autoridades trabajaran para ellos si descubrieran quién estaba jugando con sus negocios. El gerente de gnomos ahora estaba sentado en un carruaje con su asistente elfo Siliana. El gnomo continuó especulando sobre la verdadera mente maestra detrás de esto. Después de algún tiempo, se mencionó la participación de Roland en la expedición minera y la conversación cambió a él. El trabajo del niño se ha vendido bien, fue bueno que firmara con nosotros. Va a tomar un tiempo hasta que se desarrolle más, los pergaminos que hace son una mercancía caliente. La mujer elfa que trabajaba en la tienda también estaba aquí. Ella elogió el trabajo de Roland mencionando las grandes ventas. El único problema era que los pergaminos seguían siendo solo un artículo de grado común y el stock era muy limitado. El número que podía ganar en un mes le trajo algo de dinero, pero en realidad no era tanto en el gran esquema de las cosas. El gnomo asintió mientras el elfo hablaba. Desde que el joven regresó de la expedición minera hace unos 5 meses, había estado trabajando incansablemente. Descargó un número considerable de pergaminos de hechizos sobre él. Era claramente una especie de prodigio, ya que era capaz de crear pergaminos de hechizos comunes de la más alta calidad. Había pensado que sería un pony de un solo truco y continuaría haciendo flechas de fuego rúnicas, pero estaba equivocado. Podía escribir todos los tipos de flechas elementales. Incluso le dio pergaminos para vender como un paquete y explicó cómo funcionaban juntos. Uno de ellos era la combinación de viento, agua y hielo que podía simular un hechizo de ventisca de nivel 3 bastante bien y congelar a los oponentes en un área amplia. Las ganancias de los rollos rúnicos eran considerables, pero a lo sumo, superó a 5 escribas regulares de maná. Todavía no era un herrero de runas y el dinero real estaba en la creación de equipo reutilizable para los aventureros o los soldados del país. Si lograbas obtener una buena comisión de los nobles señores para equipar a su ejército, podrías ganar más que vendiendo aventureros demasiado escasos. Sí, el mocoso está trabajando duro, incluso me pidió libros de herrería. Dijo el gnomo mientras la mujer elfa sonreía. Ya va a cambiar de clase de nuevo. Los dos estaban desconcertados por el progreso de Roland. Pensaron que no podía ser una persona común solo por el hecho de que ya tenía su segunda clase cuando tenía 11 años. Había ciertas formas de aumentar tu experiencia además de matar monstruos y crear. ¿Crees que usó cristales de sangre, gerente? No parece el tipo. No tenía los signos reveladores de usarlos. Probablemente no. El gnomo respondió mientras iluminaba su pipa. La mujer elfa se estremeció un poco al ver a su jefe hacer esto, sin ser fanática de los fumadores, por decirlo menos. Lo tenemos por otros 2 años, así que podemos vigilarlo de cerca. No piensen que es un riesgo para la seguridad. Siliana dijo con un rotundo asentimiento. ¿Debería investigar un poco? Las personas que se quejaron en nuestra tienda eran un callejón sin salida, no parecían saber mucho, incluso cuando les pregunté amablemente. La mujer elfa sonrió un poco mientras contaba cómo investigó a las personas que intentaban devolver sus artículos a la tienda. Eran inusualmente ruidosos mientras lo hacían como si se les dijera que hicieran una escena. No han sido golpeados tan fuerte como el resto. Nada como un incidente de envenenamiento o un ataque monstruoso en la mina sucedió todavía. Refuercen la seguridad. Quien quiera que sea, están teniendo cuidado. Podría ser uno de los miembros del consejo o incluso los nobles. También podría ser un tercero desconocido que está tratando de mudarse. Haga que nuestra gente informe cualquier compra importante que ocurra. Los dos continuaron hablando mientras viajaban en el carruaje de regreso a su residencia. Edelgard era considerada una gran ciudad de 500.000 de personas. El lugar de reunión estaba al otro lado de la ciudad, por lo que necesitarían media hora para regresar. Bueno, entonces, me iré primero. Otro ratoncito apareció de nuevo. Siliana dijo que mientras sonreía, su cuerpo comenzó a oscurecerse y pronto se convirtió en humo negro. Ella desapareció del interior del carruaje que ocupaba con el gnomo. Simplemente continuó fumando. No hubo reacción en su rostro ante el extraño suceso como si fuera algo que vio muchas veces antes. Los débiles gritos que se escucharon después tampoco obtuvieron una reacción. Ojalá no siempre dejara atrás un desastre así, cansada de pagar a los guardias todo el tiempo. El gerente sopló un poco de humo por la nariz mientras la luna brillaba intensamente en la noche. En otro lugar, se estaba desarrollando una escena diferente. Cierto joven humano estaba leyendo un libro grande, una gran pila de ellos estaba a un lado. Estaba pasando por las páginas bastante rápido y sus ojos se movían a través de las letras a un ritmo rápido. Finalmente lo colocó sobre la mesa donde estaba la pila de los demás. ¿Piensa que eso es todo? Roland se frotó los ojos que estaban un poco cansados y miró su pantalla de estado. Nombre: Roland Arden L50. Clases:
T1 Mage L25, secundaria. T1 Runic Mana escribe L25, principal. HP 413 diagonal 413. MP 2144 diagonal 2144. SP 496 diagonal 496. Fuerza 29. Agilidad 33. Destreza 72. Vitalidad 32. Resistencia 31. Inteligencia 105. Voluntad 80. Carisma 14. Suerte 7. Revisó sus estadísticas y habilidades, había reunido muchas de ellas a lo largo de estos años. No pudo elevarlos a todos al nivel 9, simplemente no había tiempo suficiente para todo eso. Tenía que centrarse en sus habilidades principales, como las de manipulación y elaboración de maná. Había logrado llevar su dominio rúnico hasta el límite, así como su habilidad de trazado de maná y su habilidad de trazado rúnico. Ahora estaba listo para el siguiente paso, solo le preocupaba que pudiera haber algo más. Cuando quiso cambiarse al escriba de maná apareció una variación de la clase. Esta era su clase actual de escriba de maná rúnico. Había leído en la clase de herrería, no había mucho para superar la prueba de cambio de clase. Normalmente solo necesitabas crear algo. Sería algo fácil al principio como una herradura o algunas de las herramientas básicas de herrería como un gancho, NS. Era una herramienta simple para colgar sus otras herramientas y para varias otras cosas alrededor de la herrería. Hacer esas cosas básicas no sería un gran problema para Roland. Sus estadísticas ya estaban por encima de lo que debería tener un herrero principiante de nivel 1. Sin embargo, esta clase requería mucha fuerza. Este era uno de los atributos que más le faltaban. En contraste, si optara por una clase más artesanal que hiciera partes más pequeñas, su alta destreza sería bastante útil. Sin embargo, no planeaba ser orfebre para hacer anillos y collares de oro. El único ligero temor que tenía era que hubiera una opción de clase diferente a la última vez. Esto sería una buena noticia, pero aún podría fallar en su búsqueda de cambio de clase y desperdiciar 2 pequeñas monedas de oro mientras lo hace. Dio un suspiro y miró el cristal que activaba la extraña dimensión que tenía su antiguo apartamento. Bueno, si fallo, lo haré de nuevo. Él asintió para sí mismo. Había leído todos los libros relacionados con la herrería que pudo encontrar. También había algunos libros básicos de herrería de runas allí, pero no entraron en muchos detalles sobre cómo la artesanía rúnica o las inscripciones rúnicas. Roland agarró la piedra que cambia de clase y la miró antes de activarla como lo hizo antes. Llegó al lugar habitual en la parte inferior del edificio de apartamentos. El exterior parecía muerto como siempre, simplemente se dio la vuelta y subió lentamente las escaleras. Su habitación era la misma y fue directamente a la computadora. Escuchó a los fanáticos encenderse y el sistema pidiéndole su contraseña igual que antes. Hay muchos de ellos esta vez. Después de ir directamente al programa que le mostraba las posibles clases, comenzó a revisarlas. Había las clases habituales de nivel 1 como arquero, guerrero, explorador allí, pero tal como esperaba. Había algunas clases de nivel 2 disponibles ahora. Escriba avanzado de maná. Escriba de maná rúnico avanzado está ahí. Niveló sus habilidades de escritura al máximo y junto con las habilidades que tenía de su clase de magos. Razonó que esto era suficiente para permitirle cambiar a estas clases. Sintió que ir con la clase de escriba de maná rúnico avanzado de nivel 2 no sería una mala idea. Miró por el lado de la ventana que debería tener las clases más mágicas y frunció el ceño. Realmente no había clases de magos de nivel 2 disponibles. Esperaba que apareciera algo así como una clase de Rune Mage, pero aparentemente, ese no era el caso. Volvió su mirada hacia el otro lado donde estaba la clase de herrero la última vez que pasó por un cambio de clase. No es de extrañar que todavía estuviera allí, mostraba un icono de una versión pixelada de él. El pixel art llevaba la ropa habitual de herrero junto con un gran martillo. En lugar de la animación caminante, lo mostraba sentado y martillando un gran yunque. Comenzó a mirar a los lados justo cuando sospechaba que estaba allí. La boca de Roland se curvó ligeramente. El nombre de la clase que esperaba obtener era similar al que tenía actualmente. Herrero rúnico. Dio un suspiro, no estaba seguro de lo que sería capaz de elaborar con esta clase en su posición, pero al menos debería poder inscribir algunas runas en metal. Espera, ¿significa eso que hay una clase de Runic Runesmith después de esto? Hizo una pausa un poco antes de pensar. ¿Un Runesmith rúnico agregaría algo a una clase que ya estaba trabajando con runas? Podría haber estado pensando demasiado en esto. Tal vez ni siquiera necesitaría tomar esa clase para forjar runas. ¿Qué pasa si hay variaciones rúnicas de todas las clases de herrería y puedo omitir la de nivel 2 por completo? Pensó para sí mismo. Tenía la teoría de que si obtuviera ciertas habilidades relacionadas con las runas ahora que la clase de herrero solo tenía, entonces podría omitirla. También podría haber una mejor versión de esta clase esperándolo. Continuó pensando antes de finalmente salir de él. Primero necesitaba terminar esta búsqueda de cambio de clase antes de poder pensar en las clases de nivel 2. Escaneó las otras clases con sus ojos que podrían estar disponibles para él y, para su sorpresa, había otras. Runic Archer, Runic Warrior cubrían la interfaz y podían ser tomados por él. Creía que estas clases probablemente solo reducirían el uso de maná con armas rúnicas y en realidad no. Diferirían mucho de las versiones regulares de esas clases. Probablemente estuvieron disponibles después de que subió de nivel su dominio rúnico y podrían no ofrecerle mucho a largo plazo. Si hubiera seguido esa ruta, habría perdido el tiempo elaborando runas y tendría que cambiar al combate cuerpo a cuerpo. Es posible que pueda luchar mejor con equipo rúnico, pero aún así era mejor personalizarlo usted mismo. Roland finalmente se decidió e hizo clic en la variante Runic Blacksmith que estaba disponible para él.
El auricular VR habitual salió y se lo puso como la última vez que fue transportado a otra área. El lugar parecía un taller de herrería normal como el que vio en la ciudad. No era tan grande, pero podía ver que tenía todas las cosas necesarias para uno. La forja, el barril de agua y el tanque de enfriamiento estaban cerca uno del otro. El estante de herramientas con las herramientas básicas de herrería como pinzas y martillos estaba allí. El yunque estaba justo en el medio y un poco más lejos estaba el banco de trabajo con un libro en él. Se acercó a él mientras recordaba su misión de cambio de primera clase que era similar a esta configuración. Al igual que antes, necesitaba leerlo para obtener las habilidades temporales y luego crear el elemento requerido. Vio un gran reloj de arena en la esquina que ya estaba contando el tiempo. Avanzó y agarró el libro grande, esperaba obtener un artículo fácil para elaborar como algunos clavos. Recibió algo inesperado en su lugar, esto incluso lo llevó a levantar una ceja. ¿Cómo forjar un cucharón de menor resistencia al fuego? Capítulo 35. Elaboración de un cucharón. Forja básica, temporal, maestría básica en herrería, temporal, Runecraft básica, temporal, adquirido. Roland dejó las instrucciones de elaboración a un lado. Había adquirido el conocimiento sobre cómo elaborar un cucharón de herrero que se usaba en la forja. No pensó que algo así sería su primer trabajo. También necesitaba inscribir una runa en la herramienta de metal antes de poder considerarla terminada. Miró el estante de herramientas y comenzó a elegir las herramientas y los recursos que necesitaría para esta tarea. No vino sin preparación, había pasado por muchos libros de texto de elaboración. Incluso examinó cómo los otros herreros estaban haciendo su trabajo mientras estaban en la ciudad. Incluso intentó pagar a algunos para que le dieran algunas lecciones, pero no estaban dispuestos a mostrarle sus secretos comerciales. Pensaron erróneamente que era alguien que estaba espiando desde otra herrería. Roland no quería pedirle ayuda al gerente, así que se conformó con mirar solo desde lejos. Eso no duró mucho tiempo ya que fue retirado después de ser visto después de un par de días. Asintió para sí mismo mientras comenzaba a colocar los artículos y herramientas que necesitaría para forjar este cucharón. Primero vinieron los martillos del herrero, que eran el elemento básico de la artesanía. Luego vino un par de tijeras destinadas a cortar piezas de metal más delgadas. Un punzón para hacer los agujeros con los que luego podría unir el cucharón redondo, remaches y algunas otras cosas. Se las arregló para encontrar todo en esta pequeña herrería. Miró las herramientas sobre la mesa una vez más, era hora de ponerse a trabajar. Primero, necesitaba una pieza más delgada de chapa, agarró el recurso de un lado y comenzó a cortar. Se dio cuenta de por qué la fuerza era una estadística tan importante para un herrero, incluso cortar esto era bastante agotador ya que la lámina de metal no era tan delgada. Se las arregló para hacer un círculo casi perfecto, pero no estaba del todo allí. Lo colocó en un vicio, luego sacó un archivo grande para alisarlo. Después de que terminó, lo colocó a un lado y luego agarró un bloque de basura. Esta herramienta era principalmente un bloque pesado hecho de hierro o acero. Tenía varios agujeros en diferentes formas y tamaños. El que agarró ya estaba preparado de antemano, ya que era un diseño de catación de aguas residuales utilizado para cucharas y cucharones. También agarró pinzas ya que la forja finalmente se iba a usar. El círculo previamente cortado necesitaba calentarse. Tenía que concentrarse ahora, ya que el fuego estaba involucrado, mantenerlo controlado era una necesidad. Muy poco calor y el metal sería demasiado difícil de forjar y más propenso a agrietarse. Demasiado calor y quemaría o derretiría el metal haciéndolo inútil en el proceso. La cantidad de oxígeno en el fuego también era importante ya que demasiado aire conducía a aumentar el óxido, lo que también se conocía como escala. Esto tenía que evitarlo. La temperatura del fuego y el control del oxígeno jugaron un papel muy importante en la facilidad con la que un herrero podía forjar. El tipo de fuego que recibía un herrero también dependía del tipo de combustible que estaba usando. Carbón, madera e incluso fuego mágico, que se consideraba el mejor, ya que se quemaba a un ritmo más estable. Afortunadamente, el fuego con el que estaba trabajando aquí era mágico y no necesitaba encenderlo él mismo. Abrió la fragua y se aseguró de sostener la pieza de metal con las pinzas cómodas. Si las pinzas no sujetaban el metal con fuerza, el metal podría convertirse en un proyectil muy caliente y muy peligroso al martillarlo. Colocó el metal calentado en la venadora que estaba en el yunque y se puso a trabajar. Roland sostuvo la pieza redonda de metal con sus pinzas. Su otra mano ahora sostenía un martillo redondeador y comenzó a repartir golpes de martillo. Comenzó desde el centro del círculo y continuó trabajando en un patrón en espiral. Trabajó con golpes de martillo superpuestos mientras alisaba la base del cucharón en una forma más redonda. Esto le llevó algún tiempo, esta fue la primera vez que estaba elaborando como herrero. Afortunadamente, su destreza también jugó un papel moderado en esto, por lo que pudo aterrizar los golpes en todos los lugares correctos. Las habilidades de herrería también lo estaban ayudando con lo que se suponía que debía hacer. Se las arregló para terminar con esta parte y pasó a la siguiente. Para el siguiente paso necesitaba una barra de hierro. Este sería el mango y probablemente requeriría el mayor trabajo de martilleo. Lo calentó una vez más en el horno y comenzó a estrechar uno de los extremos en el otro lado del yunque con golpes de martillo de cara completa hasta que el cono estuvo en la longitud que quería. Uno de los fundamentos de la herrería eran los tipos de golpes de martillo. Variaban en función de cómo un herrero martillaba el metal en relación con el yunque, cara completa, media cara y esquila. Todos estos golpes se pueden hacer en cualquier parte o borde del yunque, así como en cualquier ángulo para aislar y llenar el metal. Con un golpe de cara completa, el metal se pellizca completamente entre el martillo y el yunque. Tal golpe se usó para estrechar, dibujar y alisar el acero. Con un golpe de media cara, el metal se forjó solo parcialmente en el yunque para crear un hombro en el metal o para proteger otra área de ser forjada. Un golpe de media cara también podría usarse para llenar y aislar el metal de manera más eficiente. Con un golpe de corte, el martillo no golpea el yunque en absoluto. Se utiliza para doblar el acero y se puede hacer sobre el borde del yunque, el cuerno o en alguna otra herramienta. Comenzó a curvar el extremo del cono del mango sobre el borde redondeado del yunque.
Luego comenzó a darle forma, lo que también se llamaba desplazamiento. Lo hizo sosteniendo la vara plana sobre el yunque y continuó martillando hacia sí mismo. Esto le daría al mango una bonita forma curva y aparentemente era un requisito para este tipo de cucharón. Su mano comenzó a cansarse y sus puntos de resistencia estaban bajando. Continuó doblando el mango hasta que logró convertirse en un pergamino adecuado. Luego continuó doblando el extremo aproximadamente 45 grados hacia un lado sobre el otro lado del yunque para crear un anillo al final. Colocó el pequeño lazo en la espiga del yunque y terminó la forma del mango con algunos golpes de martillo más, antes de apagarlo. Con el mango ya terminado, se movió al otro extremo al que también se uniría el cucharón ovalado. Los sonidos de un martillo golpeando el metal continuaron mientras Roland sudaba. Después de algún tiempo logró finalmente poner el otro extremo en una forma algo buena. Ahora necesitaba perforar algunos agujeros a través de él. La herramienta para esto también se llamaba puñetazo y lo hizo. Era solo algo que parecía un clavo más grande, pero era más esférico y con un punto plano o redondo para martillar al final. Con un par de golpes bien colocados, tenía 2 agujeros bien formados para los remaches que iba a usar. También necesitaba hacer lo mismo para la parte del cucharón, ya que necesitaba que los remaches pasaran por ambas partes. Ensambló el cucharón y el mango juntos, ya que ahora estaban listos para los remaches. Esta era la forma más común de unir 2 partes como un herrero normal. La soldadura era posible con algunos equipos rúnicos, pero drenaba mucho maná, por lo que se limitaba a personas de alto nivel. Tuvo la suerte de que este taller de herrería virtual viniera con remaches prefabricados para que no tuviera que hacerlos él mismo. Colocó la cabeza del cucharón en el exterior del yunque con el mango descansando sobre él. Los remaches se calentaron antes del proceso de martilleo. Miró su creación y frunció el ceño un poco. Parecía un cucharón, pero aún no estaba terminado. Si esta fuera la clase de herrero regular, eso sería, pero aún necesitaba colocar la runa de resistencia al fuego menor en ella. Roland se volvió hacia el reloj de arena y pudo decir que ya estaba más de la mitad vacío. Smithing tomó mucho más tiempo que escribir y esto fue algo de lo que se dio cuenta. Ahora llegó la artesanía rúnica. Este proceso no era tan similar al de trazado. No se requeriría tinta mágica, pero aún necesitaba usar el martillo que se le proporcionó. Lo que necesitaba para ello era toda su atención y mucho maná. Runecrafting o inscrito solo consistía en forzar tu maná en el objeto deseado. Sin embargo, el proceso fue mucho más duro que el de garabatear, ya que necesitabas transferir tu maná a través de golpes de martillo al metal. El metal necesitaba ser ablandado calentándolo. Podrías intentar forzar tu maná directamente sin un martillo, pero esto era mucho más difícil. También exigía una gran cantidad de maná y concentración. La habilidad de artesanía rúnica cambió ligeramente las propiedades de tu maná y permitió que se filtrara en el metal por la fuerza. Finalmente era el momento, no habría una segunda oportunidad para hacer esto y él lo sabía. Incluso si pudiera inscribir la runa rápidamente, no podría volver a forjar este cucharón a tiempo. Aquí no va nada. Incluso consideró orar a Solaria por un momento antes de colocar su mano en el mango. Todo el artículo se calentó una vez más, el color cambió de oscuro a rojo bastante rápido. No estaría golpeando la herramienta lo suficientemente fuerte como para doblarla. Solo necesitaba transferir sus energías y forjar la estructura de runas. El martillo que sostenía comenzó a brillar cuando lo movió por encima de su cabeza y lo golpeó. El cucharón se sacudió ligeramente y el maná se filtró en él mientras creaba algunos de los caminos y componentes rúnicos mágicos en el proceso. Solo por el primer golpe, notó que esto sería realmente difícil. Sus puntos de maná cayeron en un número asombroso y apenas comenzó. Repitió el proceso varias veces. Cada vez que golpeaba el objeto de hierro, volaban chispas azules de energía mágica. Los símbolos rúnicos comenzaron a aparecer en el mango poco a poco a medida que continuaba. Finalmente se detuvo después de que una de las runas estaba prácticamente terminada. La mitad de su piscina de maná ya había desaparecido en este punto. Finalmente entendió por qué, a menos que fueras una clase de nivel 2, prácticamente no tenías ninguna posibilidad de hacer algo como esto. Incluso con su piscina de maná de gran tamaño, ya se estaba agotando. Afortunadamente, el proceso de elaboración de runas podría romperse ya que las vías de maná no fueron creadas por tinta mágica. Miró hacia el reloj de arena y esperó. Necesitaba recuperar su maná antes de continuar. Si su maná caía demasiado, tendría problemas para concentrarse e incluso podría desmayarse. Cuando más de 3/4 partes de la arena se había ido, reanudó su trabajo. Se hizo la primera parte de la runa que era responsable de la parte de fuego. Todavía necesitaba inscribir el que estaba destinado a la resistencia y también cubrir todo el cucharón con delgados caminos mágicos. A menos que colocara las huellas en toda la longitud, el elemento no funcionaría correctamente. La arena continuó agotándose y comenzó a sentirse mareado. Incluso mientras esperaba y había recargado parte de su maná perdido, lentamente estaba llegando a su límite. Necesitaba echar mano de sus reservas aún más. Su rostro se puso pálido y sintió como si alguien estuviera insertando clavos en ambas orejas, pero continuó martillando. Cucharón de menor resistencia al fuego, menor, más bajo, alto. Se las arregló para durar hasta el final sin desmayarse y recibió una extraña calificación por su artículo. Tenía tanto el grado más bajo como el alto. La parte menor era probablemente el rango del artículo, que era bajo debido a que era solo un cucharón de hierro liso. Probablemente había una razón para este tipo de calificación. La runa que forjó era de alta calidad, pero el cucharón como artículo era apenas pasable. Fue llevado de vuelta a su habitación después de lograr pasar su cambio de clase de segundo nivel 1. Ahora era un herrero rúnico. Antes de que pudiera celebrar, tuvo que agarrar su cubo de basura. Colocó toda su cabeza en él antes de vomitar su cena en él. Su maná había caído hasta el 1%. Rápidamente se tambaleó hacia su bolsa espacial y sacó una poción de maná que bebió rápidamente. Sabía terrible, pero era justo lo que necesitaba en cuestión de minutos. Logró recuperar más de 200 puntos de maná que se encargaron de su migraña. Se arrastró hasta su cama que había mejorado en el año, ya que había cambiado a una residencia más cara.
Todos estos cambios especiales de clase serán así. Apenas pasó el cambio de clase de escriba y fue lo mismo con este. Este fue el castigo por cruzar niveles, sus estadísticas no estaban a la altura. Ya temía lo que un cambio de clase de nivel 2 le tendría reservado, ya que apenas estaba superando el nivel 1. Forja básica, habilidad pasiva. Desbloquea los conceptos básicos de forja para la clase de herrero. Ayuda a gestionar la forja, elaborar y detectar imperfecciones en los artículos creados. Maestría básica de herrería, habilidad pasiva. Aumenta la competencia con todas las herramientas básicas de herrería como martillos. Runacraft básico, habilidad. Desbloquea la artesanía rúnica básica que permite la inscripción de runas mágicas en varios artículos. Herrero rúnico, Clay. Aumenta la resistencia en un 15% y el maná en un 10%. Lowers consumo de maná mientras inscribe runas. Revisó sus habilidades y cuál sería la bonificación para la variante rúnica de la clase Blacksmith. La bonificación habitual del herrero era solo para aumentar la resistencia, incluso estaba recibiendo un impulso a su maná. La bonificación relacionada con la inscripción de runas era similar a la clase de escriba, pero probablemente ya no funcionaba en los pergaminos de hechizos. También perdió el bono de regeneración de maná que la clase le estaba dando. Roland tendría que probar qué clase era mejor para elaborar más tarde, ya que podría cambiar su clase secundaria una vez al día. Estaba cansado, apenas superó este cambio de clase. Si no hubiera tenido sus 2 clases y su gran piscina de maná, nunca habría sobrevivido. Lo único que quería hacer ahora era dormir. Por la mañana iba a hablar con su jefe y le preguntaba por un lugar para entrenar su oficio. Estaba un poco abatido por lo malo que era, apenas podía hacer una cuchara cruda. ¿Qué? Ya. Sí, no te preocupes, seguiré haciendo pergaminos tal como lo decía el contrato. Era el día siguiente y Roland estaba mirando a un gnomo sorprendido. Ni un día después de hablar con su trabajador élfico sobre el rápido progreso de este joven, ya había logrado cambiar de clase. Quería examinarlo con su habilidad, pero la baratija que le prestó incluso funcionó en alguien de su calibre. Dame unos días. Veré qué puedo hacer. El gerente no tenía ninguna razón para negar a Roland. Todavía era un trabajador prometedor y si podía crear más cosas, entonces sería bueno para su negocio. Aún así, era una pena que se tomara un tiempo libre para crear herramientas de herrería crudas. Todavía no estaba al tanto de la clase especial de Roland. ¿Piensa que había un pequeño almacén sin usar? ¿Podría dárselo al niño? El gerente pensó para sí mismo. Había prometido en el contrato proporcionarle a Roland un lugar para trabajar, pero no dijo que tan bien equipado tenía que estar. El niño podría gastar su propio dinero para obtener las cosas más caras o simplemente comprar los materiales en su tienda. Él solo proporcionaría las herramientas mínimas de hierro. Mientras se preparaba el nuevo lugar, Roland salió. Sabía cómo funcionaba este gnomo, ya que ni siquiera le daría un buen trato sobre los materiales. Lo que más le interesaba ahora era el equipo rúnico. Necesitaba obtener algunos diagramas de runas diseñados para equipos portátiles en lugar de los hechizos rúnicos, esta vez. Finalmente, su vida como herrero había comenzado. Solo necesitaba seguir con eso y trabajar duro. Con el tiempo, probablemente podría igualar a los herreros rúnicos novatos. Si podía ganar dinero haciendo cucharas resistentes a las llamas todavía estaba en debate. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.